Arrancamos Generación Euro ya de este miércoles 27 de septiembre de 2023. Si os incorporáis ahora en tiempo real a nuestra emisión, os invitamos a que repaséis la entrevista que acabamos de mantener con el coronel Diego Camacho en la retaguardia. Y esta Generación Euro de hoy, como os he dicho ya, tanto en redes como en emisiones anteriores, hoy especialmente va a ser una prolongación precisamente de esa retaguardia, porque vamos a continuar hablando o manejando los mismos argumentos que manejábamos con el coronel Camacho, y lo vamos a hacer con la que, a mi entender, es la mejor cabeza jurídica de España y que tiene además también una opinión política pues de primer orden, que también me gustaría escuchar acerca del momento que estamos atravesando. Don Mario Conde, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de hablar contigo y encantado bueno, pues rememorar aquellas inolvidables noches del gato al agua, donde nos sentábamos allí pues nos faltaba la chimenea y el perro, ¿no? A debatir y a discutir acerca de asuntos pues que constituían entonces la agenda política y también nuestra agenda vital, nuestra agenda social y nuestra agenda institucional, y que nos parecían tremendamente graves. ¿Cómo íbamos a sospechar que las cosas iban a degenerar tanto, como el banderillero aquel que llegó a ser gobernador civil, que iban a degenerar tanto hasta colocarnos en la situación en la que estamos? ¿Qué opinión tienes ahora mismo de la actual foto de España, Mario? Mira, está muy mal la autocita, es una falta de pudor, pero en el año 1994 yo publiqué un libro que se llamaba El sistema y terminaba diciendo: si esto sigue así, si no se introducen cambios, acabaremos judicializando la política, acabaremos politizando la justicia y el sistema acabará degenerando, que es exactamente lo que está sucediendo hoy. Se politiza la justicia cuando conviene, se justifica la política cuando conviene, y en realidad siempre se sirve a una serie de intereses que no son exactamente los más éticamente aceptables dentro del mundo político. ¿Tú crees que estamos asistiendo? El coronel Camacho me daba una cierta lección sobre la teoría y práctica del golpe de Estado. Los golpes de Estado no es algo que pues se perpetre sacando los tanques a la calle, y sí controlando las instituciones y vaciando de contenido, en la línea de lo que me estás diciendo, los dos poderes del Estado, el poder judicial y el poder legislativo. El poder judicial, pues hace mucho tiempo que está controlado. No hay una justicia independiente en España, como tú has explicado en muchas ocasiones. Claro que los jueces son independientes, sí, para una herencia o por una tercería de dominio, pero pues no cuando se están tocando asuntos sensibles o asuntos políticos. En cuanto al poder legislativo se refiere, pues, y yo lo he dicho también algunas veces, recurriendo a una vieja cita de Pemán, se ha reducido a algo muy parecido a lo que era el Consejo Nacional del Movimiento, que se reunía una vez al año para escuchar el discurso del aconsejado. La sesión que vivimos ayer, aunque estás a una cierta distancia, pero seguro que tuviste oportunidad de seguirla o de escuchar y ver algunas reseñas periodísticas, fue probablemente una de las sesiones más deleznables de la historia reciente del parlamentarismo español. Y esto es así porque es el escenario que ha dibujado un personaje, que es Sánchez Castejón, que quiere embarrar absolutamente todo el terreno de juego para tener pues el campo libre para lo que él quiere, que es convertirse en lo que ya es, en un sátrapa, ¿no?, al que le estorba cualquier procedimiento democrático y la propia legalidad vigente y la propia Constitución. Hombre, yo no soy, digamos, sospechoso de muchas aficiones o afecciones con el señor presidente del gobierno en funciones. Pero si queremos ser justos, si por golpe de Estado consiste en la confusión de tres poderes en uno, si queremos ser justos, esto es muy antiguo. Esto empezó de una manera muy rotunda con Felipe González, cuando controló el Consejo General del Poder Judicial de una Eso es. manera que, bueno, ahí lo estamos viendo lo que sucede hoy. El Parlamento nunca ha sido auténticamente un Parlamento, sencillamente por la disciplina de voto es, bueno, un conjunto de personas que se sientan allí, que obedecen de tal manera que el presidente del gobierno, desde antiguo, si es capaz de controlar el Poder Judicial y capaz de controlar el Parlamento, pues bueno, estamos ante una suerte de dictadura a la cual le podemos llamar democracia o le podemos llamar lo que queramos. Esto es de antiguo. Y lo más grave de todo es que los dos partidos políticos dominantes han estado siempre de acuerdo en este punto. Nunca han querido cambiar nada. El PP ha tenido al menos dos mayorías absolutas, o tres, no recuerdo. Ni la ley electoral, ni nada, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, ni permitir las listas abiertas,
Nada ha hecho ni la derecha ni la izquierda, sencillamente porque las dos forman parte de algo que yo he llamado el sistema. No es Sánchez, Sánchez es alguien que recibe un sistema que fue avalado por Felipe González, que fue avalado por Mariano Rajoy, que fue avalado por Zapatero, etcétera, etcétera, etcétera. Al menos es mi opinión y como yo lo veo, he sufrido, porque yo lo he sufrido durante muchos años y lo he denunciado por escrito, de palabra, actuando en los distintos foros, pero no, el PP de hoy puede protestar realmente con fondo cuando ha tenido dos o tres legislaturas posibles para actuar con mayoría absoluta y no ha hecho absolutamente nada en ningún terreno de generación democrática del sistema. Así es, y lo demuestras a la perfección en ese libro, que es de 1994, y tú sabes mejor que nadie en carne propia cómo el sistema, con S mayúscula, y yo te he citado en algunas ocasiones, es una maquinaria perfectamente capaz de aplastarnos como cucarachas a cualquiera de nosotros, por mejor posición social, laboral, económica o institucional incluso que lleguemos a tener. ¿Es imposible oponerse al sistema, Mario? Yo cuando mi mujer, la que falleció en el año 2007, cuando empecé toda esa, llamémosle así, lucha por cambiar las reglas del juego, porque te decían que eres un antisistema, que no, hombre, que no es un antisistema, es anti este sistema. Porque un sistema siempre existe por definición, no podemos estar sin sistema. Lo que quería era modificar. Pues mi mujer, la que falleció, decía, resistirse al sistema en este país es sencillamente una forma de suicidio. Bueno, pues, no, hombre, por lo menos el suicidio físico no se ha producido, pero van 4 veces en la cárcel, en fin, me han hecho absolutamente de todo. Afortunadamente estoy sobreviviendo dentro de lo que cabe. Pero a mí me irrita un poco que vengan determinadas personas a decirnos, es que esto, mire usted pertenece al PSOE, usted pertenece al Partido Popular, ustedes han tenido, como el señor González, mayoría absoluta, mayoría abrumadora. El otro día protesta, pero ¿qué ha hecho usted, señor González, para...? No, usted lo que ha hecho es modificar para intensificar el poder del sistema. No me vengan ahora con cuentos, y lo mismo el señor Rajoy, o lo mismo el señor Zapatero, lo mismo el señor Aznar. El problema de los independentistas, si somos mínimamente objetivos, comienza con el señor Aznar cuando para ser presidente del gobierno tiene que pactar ni más ni menos que con el señor Arzallus, que tenía un independentismo racial, que lo conozco muy bien, y con el señor Pujol. Y llegamos un poco al sonrojo de decir que hablaba catalán en la intimidad. Todo esto ha venido pasando. Quitó a la policía del país de Cataluña, dio quitó muchas competencias a las cajas de oro. Señores, cuando tú estás sembrando en una dirección, luego las cosas florecen. Y ahora no hay que rasgarse las vestiduras, ahora hay que actuar de una vez y para siempre. ¿Por qué no modifican ya la ley electoral para que se produzca una verdadera igualdad y no unos pocos señores en unos pocos territorios tengan una capacidad de control con muchísimos menos votos que lo que tienen los andaluces, los extremeños, los castellanos o los riojanos? ¿Por qué no lo ha modificado? Porque si lo hubiera modificado para ajustarlo a la realidad, hoy no tendríamos estos problemas. No estaría un señor que está autoexiliado, prófugo de la justicia, controlando. No lo tendríamos ese problema. Lo sabían. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? Porque no les ha interesado, porque no ha existido, dicen algunos, los mejor intencionados, un partido liberal, al modo yo siempre pues recuerdo figuras políticas como la del alemán Hans-Dietrich Genscher, que era un partido liberal, que era un partido bisagra, que funcionaba muy bien entre los conservadores o entre los demócratas cristianos y entre los socialdemócratas. Aquí en España siempre ese papel de bisagra les ha interesado a los dos grandes actores del sistema conferírselo pues a unas minorías independentistas, raciales, como tú bien has dicho. ¿Recuerdas cuando Arzallus decía que Aznar era un hombre con el que se podía hablar? Y recordamos también, lo acabas de hacer, como Aznar decía que hablaba catalán en la intimidad. Y luego una ley electoral, y tú sabes... ¿La intimidad con quién? Que es completamente inicua e injusta, en función de la cual los españoles
en función de dónde voten, su voto no vale lo mismo. Y yo llevo más de 20 años preguntándome por qué un escaño en Soria o un escaño, si yo me presento mañana en Zamora por una marca política, necesito solo a que 17.000 paisanos, que serán mi familia y algunos más, me voten, y en Madrid necesito no menos de 100.000 votos para obtener un escaño en la carrera de San Jerónimo. ¿Por qué tampoco se ha querido cambiar nunca esa ley electoral? Pues fíjate, voy a decir una cosa importante. Cuando Adolfo Suárez le dejaron la presidencia del gobierno y fundó aquel partido, el CDS, Centro Democrático y Social, yo le ayudé en un momento determinado. Por cierto, la ayuda me costó 6 años de cárcel, pero bueno, esto es otra cosa. Y lo hablé con Su Majestad el Rey y me dijo: Mario, es importante que en España exista un partido de centro para que no estemos sometidos en el futuro a las presiones, por llamarle de una manera educada, de los partidos nacionalistas, que hoy son nacionalistas, pero que la tendencia hacia el independentismo es una cosa que está larvada dentro de sí mismo. Su Majestad el Rey don Juan Carlos lo vio clarísimo, clarísimo. Es lo que tú acabas de decir, lo vio clarísimo. Yo le ayudé en ese momento al señor Suárez con una cantidad de dinero y tiempo después me costó 6 años de condena. Pero muy bien hecho. O sea, estábamos actuando con una finalidad muy clara, es conseguir una estabilización del país, no dependiendo de los votos de aquellos que lo que no quieren es el país. Cientos de millones de pesetas, da igual cuántos a lo mejor tantos años después, pero como está archipublicado podéis buscar el dato. Nuestros amigos y nuestros espectadores pueden buscar el dato. Varios cientos de millones de pesetas. 300 millones. Efectivamente de cárcel te costaron. Vamos al muro de contención, si es que es posible, contra todo este sin Dios en el que estamos metidos, como tú bien dices, no por obra de un loco o de un sátrapa o de un, bueno, pues un envenenado del poder, sino desde los tiempos, pues prácticamente del primer Felipato. Muros de contención, por supuesto que hay 8.200.000 votantes del Partido Popular, al cual pues quizás interesaría cuidar o respetar más a sus bases, a sus votantes. 3.100.000 españoles que han seguido depositando su confianza al partido de Abascal en Vox, que en la calle el otro día demostraron tímidamente, pero demostraron en Madrid y van a demostrar masivamente todos a Barcelona, lo repetiré hasta la saciedad el próximo 8 de octubre, que no están a favor, no son partidarios de que se rompa la unidad de España, de que se viole la Constitución y de que se culmine este proceso de involución en el que estamos metidos. Está, bueno, quiero pensar que sigue existiendo una legislación y una carta magna que proscribe todo lo que está ocurriendo, y está el papel del jefe del Estado, Mario. Se ha hablado mucho en las últimas semanas de lo que puede hacer y lo que no puede hacer el jefe del Estado. Como ya hemos pasado varias pantallas, como dicen ahora los cursis, estamos ahora en la pantalla en la que, a la hora a la que estamos grabando esta conversación, estamos todavía en la segunda jornada de la investidura de Núñez Feijóo. Habrá una votación, lógicamente que será fallida dentro de 48 horas, el próximo viernes. Habrá una segunda votación en la que necesitaría simplemente más si es que no es, que probablemente también pierda, con lo cual esa investidura decae. Y a partir de ahí, ¿qué posibilidades, qué margen tiene Mario, el jefe del Estado, de dejar correr la bola, por hacerlo corto, y al no tener probado que Sánchez Castejón tenga tampoco los suficientes apoyos, forzar, simplemente por el espacio temporal que prevé la Constitución, la disolución de las cámaras y unas nuevas elecciones el 14 de enero? Sé que tú, en pura praxis jurídica, y lo has expresado ya, te escuché el otro día en El Toro y he leído algún artículo tuyo, dices que ese margen no existe. ¿No habría alguna posibilidad? No existe. No. Mira, el presidente del gobierno lo nombra el Congreso, punto número 1. No lo nombra el rey, lo nombra el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿qué son las consultas? Las consultas son un trámite constitucional por virtud del cual el rey capta el sentir o la voluntad del Congreso y propone el candidato que emana de la voluntad del Congreso en esas consultas. Evidentemente, si hay alguien en el Congreso de los Diputados que tiene la mayoría absoluta, las consultas son un trámite puro y duro, nada más, porque no hay otra opción al rey que proponer a quien tiene la mayoría absoluta. Cuando no hay mayoría absoluta, entonces el rey tiene que dar un ejercicio de interpretación, ¿Estuvo bien nombrado el señor Feijóo? Estuvo bien nombrado. ¿Tenía certeza de votos? No.
Entonces, ¿por qué eligió Su Majestad el Rey al señor Feijóo antes que al señor Sánchez? Por una razón. Porque en las consultas el voto cierto del señor Feijóo, léase PP más Vox más Coalición Canaria, a su PN, ese voto cierto que se lo expresaron al rey era mayor en cantidad que el voto cierto que lo hubiera podido contar en ese momento el señor Sánchez, que no pasaba de ser más que PSOE y Sumar. Bien. Por tanto, hizo muy bien. Ahora bien, ha fracasado. Ante el fracaso, la Constitución le lleva a decir, hagan nuevas consultas y las nuevas consultas le dirán si existe probabilidad de que alguien pueda ser elegido presidente del gobierno. Esa probabilidad constitucionalmente tiene que ser agotada antes de convocar nuevas elecciones. El señor Sánchez se puede presentar con 130 y tantos, 150, los que sea. Hay una probabilidad de que suceda. Evidentemente, si los señores independentistas acudieran al trámite de las consultas y ratificaran ante el rey, entonces no es que hubiera una probabilidad. En el caso de que se lo dieran, existiría certeza. Pero mientras exista una posibilidad, una probabilidad matemática de que alguien pueda alcanzar la nominación o la nominación del Parlamento, el rey tiene. Porque si el rey no lo hace, lo que estaría en ese caso es suplantando la voluntad del Parlamento y arrogándosela como rey. Y eso en una monarquía parlamentaria, subrayo, monarquía parlamentaria, no puede ser, por mucho que a algunos les guste. Pero lo que no podemos es que la frustración derivada del resultado de las elecciones se transforme en un coste para la monarquía. No me parece bien que se estén diciendo desde los ámbitos de la derecha que el rey, si no nombra, entonces es una cobardía. Señores, por favor, seamos respetuosos con la figura del rey y seamos respetuosos con la monarquía, que es lo único que nos queda en estos momentos como unificador de la idea de España. Así es. Lo que ocurre es que, siguiendo este proceso discursivo, se está sometiendo a una tensión por parte de quien aspira a seguir siendo presidente del gobierno otros 4 años más, que ya tengo yo para mí que no los va a rematar, se está sometiendo a una tensión límite, porque se le va a forzar, por la vía de los hechos, a aceptar, bueno, o a refrendar, en este caso, cuestiones que se dan de bofetadas y que constituyen la antítesis de su discurso, su famoso discurso del 3 de octubre de 2017, donde se echó la nación a la espalda a la vista de la inacción y alguna cosa más por ser suave y de la pusilanimidad de quien era presidente del gobierno. El coste de ser rey no es una cosa muy fácil, y ser un rey parlamentario sin más poderes que los específicamente establecidos en la Constitución es verdaderamente difícil. ¿Qué puede decir el señor Sánchez? Yo creo que tengo apoyos. Muy bien. Pero en estos momentos, todo lo que vaya a proponer o hacer el señor Sánchez en el caso de que se someta a la investidura de presidente del gobierno es una hipótesis. Y Su Majestad el Rey no puede funcionar con hipótesis. Ayer mismo vimos que el señor Sánchez estuvo calladito, no dijo una palabra, no quiso pronunciarse. Por tanto, lo que quiero decir es, una cosa es lo que es, el rey no puede alterar el funcionamiento del sistema democrático, nos guste o no, porque lo malo que tiene el sistema democrático, lo malo, es que a veces ganan los que no nos gustan. Los que no nos gustan, nada. Y a veces ganan aquellos que incluso constituyen desde varios puntos de vista un auténtico riesgo. Pero este es el sistema. Y el rey no puede alterar el funcionamiento del sistema, porque eso sería situarse al margen de la Constitución, y si sitúa al margen de la Constitución, las consecuencias serían terribles. Como nosotros no somos, afortunadamente, porque como tú dices es endiabladamente difícil, no somos el rey ni somos el jefe del Estado, sí podemos aventurar alguna hipótesis acerca de lo que va a pasar. Y lo que va a pasar, porque tenemos la convicción y alguna información de que ya está, pues tampoco hay que en fin, tener acceso a canales privilegiados, de que lo que va a pasar, que ya está firmado o acordado por debajo de la mesa, es la introducción de la amnistía. Tenemos además una gente tan mediocre, lo vuelvo a repetir, que ayer la portavoz del gobierno se le escapó hasta cómo van a llamar eufemísticamente a ese proyecto de ley. Otra cosa es que lleguen a tiempo. Pero bien, la amnistía ya está pactada con los independentistas catalanes. Inmediatamente después, muy probablemente, vendrá ese
nuevo referéndum, ilegal por supuesto, para una autodeterminación o independencia de Cataluña. ¿Por qué la amnistía no cabe en la Constitución, Mario? Porque llevo semanas oyendo a los juristas del régimen, con todo el respeto, tómenlo en fin, como una licencia, los rollos de Pérez Royo, al señor Martín Pallín, al señor Tomás de la Cuadra, ministro de Justicia que lo fue, con argumentos, para mí que no soy jurista, tan pueriles como que, como la Constitución solo prohíbe los indultos generales y no dice expresamente amnistía, la amnistía puede tener encaje constitucional. Yo te he escuchado a ti en varias ocasiones decir que hay un principio en derecho que dice que lo que, claro, no está expresamente prohibido es que está permitido. Y dices, hombre, sí, pero, dentro de un contexto. ¿Por qué la amnistía no cabe ni cabrá en un Verás, contexto? yo he hablado con mucha gente, con muchos juristas al respecto y he leído todo lo que se escribe y hay que diferenciar dos planos. Hay que diferenciar el plano político del plano jurídico. ¿Y por qué hay que diferenciarlo? Porque inevitablemente, desde el punto de vista, llamémosle, emocional o ideológico, se están entrecursando. Y muchas de las razones que se dan para decir que la amnistía no es constitucional tienen que ver con que no nos gusta, con que nos parece mal, con que bueno, también es verdad, tienes que reconocerme que es curioso que personas absolutamente legas en derecho constitucional, como por ejemplo el señor González, pues diga que la amnistía es inconstitucional, cuando me da la sensación, por mi experiencia, que el señor González debe de saber lo que es inconstitucional por la cantidad de cosas que hizo durante su mandato. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahora, o que el señor Guerra, que tiene todos mis respetos, por cierto, no así el señor González, pues que el señor Guerra también se salga del plato de un posicionamiento que le ha caracterizado durante mucho tiempo. Bueno, yo personalmente como jurista soy capaz de darte una opinión definitiva respecto de si cabe o no en la Constitución la amnistía. No soy capaz, porque hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Lo que yo te digo es, esperemos, porque la amnistía es una categoría conceptual, pero verás, hay un argumento que no maneja nadie, o por lo menos que no lo he oído. Tradicionalmente en la historia, lo que se llamaba la prerrogativa real de gracia comprendía dos conceptos, indulto y amnistía. Pregunta, ¿hay algún artículo de la Constitución española que mencione la prerrogativa real de gracia? Sí. ¿Con estas palabras? Sí. ¿Esas tres palabritas, prerrogativa real de gracia, tienen una tradición histórica? Sí. ¿Estaban en la Constitución de 1869? Sí. ¿Están mencionadas en la ley del indulto de 1870, que es la que actualmente está vigente? Sí. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer para calibrar constitucionalidad o inconstitucionalidad es que hay que esperar a la ley. La ley, que no es exactamente una ley, es un acto del Parlamento. Verás por qué. El indulto está tramitado por el Consejo de Ministros. La amnistía está tramitada por las Cortes. Pensemos, ¿las Cortes pueden aprobar algo inconstitucional? Respuesta, sí, claro, porque por eso algunas leyes son objeto de impugnación por constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, no me atrevo a decirte, ¿a mí me gusta? No, pero eso no tiene nada que ver. No es un problema de gusto o de disgusto. Tú me preguntas como jurista y yo como jurista te digo, hay argumentos a favor y en contra. Y tengo que esperar a ver el proyecto concreto de ley que emana de ahí para saber si ese proyecto de ley merece o no un juicio de inconstitucionalidad. Avancemos una pantalla, Mario. Ese proyecto, vamos a ver en qué términos se redacta. Está redactado ya, pero no lo conocemos, evidentemente. Se lleva a las Cortes, a las Cortes que finalmente salgan de este proceso de interinidad que vivimos, etcétera. Y el Partido Popular, Vox y quien sea, pues lógicamente lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional. Recurso condenado a la melancolía porque conocemos ya la hoja de servicios del señor Conde Pumpido y de algunos magistrados, pero vamos a imaginar que hubiera un ápice de, bueno, o que el Pleno del Constitucional, la sala que tenga que decidir, o los magistrados decidan que efectivamente eso es inconstitucional.
y tenemos precedentes en los 2 recientes estados de alarma que vivimos y tal. Claro, pero esto se produciría como mínimo dentro de unos meses, cuando ya el mal, entre comillas, si es que llega a ser mal jurídicamente, y te compro, como no te voy a comprar el argumento, lógicamente, el mal ya está hecho, ya está perpetrado. Eso es una falla del sistema. ¿Qué ocurriría Pero entonces? verás, hay una interpretación absolutamente novedosa, desde mi punto de vista, que yo te la voy a hacer. Cuando surgieron los indultos a los independentistas catalanes, yo elaboré una tesis y dije, señores, el indulto es una manifestación de la potestad real de gracia. Es decir, el titular de la potestad real de gracia no es el gobierno, es el rey. Porque lo dice la Constitución. Cuando se trata de los acuerdos normales del Consejo de Ministros, la Constitución emplea la expresión, me parece que es de tramitar. Misiones del rey, tramitar los acuerdos del Consejo de Ministros. Expedir es la palabra, expedir. Muy bien. ¿Qué significa expedir? Pues tramitar, mandar al boletín oficial del Estado. Es decir, tiene que firmar. Pero cuando habla del indulto, dice ejercer. Amigo. O sea que en el mismo precepto constitucional que regula las funciones del monarca, en un caso utiliza expedir y en otro ejercer. Sí. Y cuando la ley diferencia, ¿debemos de pensar que está diferenciado con algún sentido? Sí. Sobre todo si se trata de una constitución que es un tema muy serio. Sí. Entonces, ese ejercer la potestad real de gracia, ¿es acorde con nuestra tradición histórica? Sí. ¿Es acorde con las constituciones anteriores? Sí. ¿Con la ley de 1870? Sí. ¿Con lo que está pasando en el mundo de quién ejerce la potestad de gracia, que siempre es el jefe del Estado, como sucede en Estados Unidos? Y todos recordamos cuando el señor Clinton indultó al señor Mark Riggs y le quitó uno de los delitos mayores que se pueden cometer en Estados Unidos desde la época del Capone, que es el delito fiscal. Bien. Si la potestad real de gracia existe y está en la Constitución, va a abarcar dos cosas. Va a abarcar el indulto y va a abarcar, en el caso de que se le tramite, una amnistía. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? A mí que me preocupa muchísimo que el rey firme una ley de amnistía y vamos a suponer, como dices tú muy bien, porque no puede dejar de firmar una ley ordinaria. La Constitución del 92 es imperativo. El rey sancionará, punto y final. Y si altera ese postulado, está alterando la Constitución. No lo puede hacer. Ahora bien, amigo, hay un caso. La potestad real de gracia. Si el rey es titular de la potestad de gracia, tiene que ejercer la potestad real de gracia con absoluta subordinación a la Constitución. ¿Qué estoy contando? Esto. Las Cortes van a tramitar en su caso un proyecto de ley de amnistía. Un momento, el rey no está obligado a firmar automáticamente y sin más, puesto que no se corresponde con la tramitación ordinaria de las leyes, porque encaja dentro de un supuesto constitucional. En ese momento el rey, antes de firmar, para evitar firmar algo inconstitucional, el rey podría solicitar del Tribunal Constitucional un dictamen vinculante y decir, señor, yo soy el rey, tengo la potestad real de gracia, pero yo me quiero ajustar a la Constitución y yo no quiero firmar nada que no sea constitucional. ¿Hay un trámite previsto para eso? No. Estamos en una situación límite, señores. Si el rey firma porque entienden que está obligado a firmar y luego es inconstitucional, en definitiva, la ley que emana del Congreso de los Diputados sobre la amnistía es en realidad una propuesta dirigida a quien ejerce la potestad real de gracia, que es el rey. La recibe el rey. Y como tiene que ajustarse a la Constitución, y el rey no es un intérprete de la Constitución, porque el único intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, ¿por qué el rey no puede, antes de firmar esa ley, no a posteriori, para evitar el daño mal hecho que tú decías con toda la razón del mundo, el rey antes de firmar esa ley pide el dictamen del Tribunal Constitucional? Perfecto. Y me dejas la siguiente pregunta en bandeja. Eso interrumpe, como, pues no sé, en otro tipo de procedimientos de otra naturaleza, como los fiscales o los administrativos, ¿eso interrumpiría el procedimiento?
o ese dictamen Es, que le podría no, ¿verdad? suministrar el Tribunal Constitucional al jefe del Estado sería también a posteriori. No, verás, es que si eso es así, el rey no sancionaría, porque estaríamos evitando el precepto de la obligatoriedad de la sanción por tratarse de la potestad real de gracia. Por tanto, no existiría ley de amnistía hasta que no estuviera firmada por el rey. Y el rey la firmaría siempre que el Tribunal Constitucional dijera que es constitucional. Por tanto, a partir de ese momento empezarían a producirse los efectos. Yo todo lo que pretendo es ante una situación límite como es la que estamos viviendo, es proteger la figura del monarca y proteger la institución de la monarquía, porque de verdad es lo único que nos queda desde el punto de vista de la unidad. Y si afectamos a la monarquía, estamos afectando al último de los baluartes de defensa. Entonces, yo no quiero que el rey firme una cosa que es porque el rey ha firmado leyes inconstitucionales, en el sentido de que firma las leyes y luego pues ver. Pero en ese momento el rey no firma. El rey lo único que hace es cumplir una obligación matemática que está establecida en la Constitución, pero cuando se trata de la potestad real de gracia es diferente. Entonces el monarca constitucional puede decir, señores, yo voy a firmar o no en función, porque si el Tribunal Constitucional me dice que no es constitucional, no lo firmo. Y entonces esa ley no habría nacido a la vida jurídica y no se habían producido efectos de el mal ya está hecho, como decías tú muy sagazmente. Pocos minutos más te voy a robar, Mario, cristalino. Algo más. Veremos, algo más digo, que no quiero dejar de preguntarte. ¿Veremos un nuevo referéndum? ¿Ilegal? Yo honestamente, creo que no. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de convocar un referéndum. Es que no la hay. No la hay. Tendría que disolverse, yo qué sé, no tengo ni idea. No veremos un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No va por ahí, los tiros. ¿Por dónde van? Lo que es posible que veamos es una reestructuración de base confederal. Ya. Eso, amigo. Y ten en cuenta que una reestructuración de base confederal, por ejemplo, las lenguas, la gente no le da importancia a las lenguas, se cree que las lenguas son solo un trabalenguas y vaya así, bueno, que nos cuesta mucho dinero. ¿Dónde hay estados con diferentes lenguas oficiales que se practican en su parlamento? Los que han nacido fruto de una confederación. Tiene sentido la preservación de las lenguas cuando hay un estado que habla el catalán, otro estado que habla el gallego, otro estado que habla el vasco. Esos estados se unen y crean una confederación y ellos voluntariamente deciden que se pueda hablar en su parlamento global los tres idiomas. Pero este no es el modelo. Nosotros somos un estado unitario y como estado unitario tenemos un idioma, que es el castellano, y dejamos que en determinadas zonas de comunidades autónomas se hable cada uno sus idiomas, pero trasladar esto es confundir. ¿Eso es un índice de que vamos hacia un modelo confederal? Pues es posible. Esto es viejo, esto ya se le había ocurrido a Pujol y se había hablado incluso de que claro. el padre del actual jefe del Estado, bueno, pues lo había... Bueno, o que se le había intentado involucrar a la hora de pues convertir Cataluña, por hacérselo corto a nuestros amigos, en una suerte de Andorra o de San Marino. Tú hablas de una confederación, estoy pensando en Suiza, la Confederación Helvética, algo como paccionado, como pactado con la corona, ¿no? Es decir, no somos independientes, pero tenemos un estatus especial. No sé si es San Marino, vuelvo a repetir, si es Andorra. ¿Eso lo vamos a acabar viendo? Porque eso estuvo muy a punto. Es el modelo, no exactamente, no es exactamente ese modelo. En cierta medida es un poco el modelo de los Austrias. En el constitucionalismo español han existido dos modelos. Lo que se ha llamado el modelo unitario, que es el que teníamos hasta el 78, y el modelo compuesto, como dicen los profesores de constitucional. El modelo compuesto es el que existía en el reino de Aragón y con Aragón. Entonces, es un modelo de un Estado único, por así decir, pero no un Estado sin más, sino un Estado agregado por vía de pactos confederalmente. Yo creo que eso, que puede a unos gustar y a no gustar, y que desde luego en el año 2023, en fin, no quiero hablar más, pues eso es lo que puede estar en la base de todo lo que está sucediendo. Pero un referéndum
un referéndum en sentido estricto es que no lo veo. No lo veo porque los españoles se rebelarían, dirían, pero bueno, pero ¿qué está usted diciendo? Y es que eso es ilegal, si no se puede convocar. No, evidentemente no habría ni con Conde Pumpido ni con nadie un tribunal constitucional que legalizara la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No se puede hacer. Porque los españoles, como tú bien dices, y me gusta que nos quedemos con esta idea, los españoles se rebelarían, nos rebelaríamos, se llenarían las calles, Claro, se produciría una situación de desorden que no creo que claro. ni este gobierno fuera capaz de controlar. Es que es así. Es que, oiga, si usted quiere romper mi casa y quiere llevarse el cuarto de baño de mi casa, yo tendré algo que decir, ¿no? Claro. Entonces, no, eso no es posible. No es posible. Pero no es que no sea posible constitucionalmente, es que no es posible fácticamente, porque habría una rebelión en la calle. Está claro. Don Mario Conde, que ha sido un placer el charlar contigo estos minutos y feliz de haber tenido, de haber dispuesto de este rato. Me gustaría que tuviéramos ocasión en el futuro de seguir charlando de esta y otras cuestiones que afecten a la vida política y a la vida institucional y a la vida social de España. Te sigo viendo en forma, cuídate mucho y te envío un abrazo. En cuanto vuelva de Escocia te contacto y ya seguimos hablando. Seguimos hablando, Venga. Mario. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Y gracias también a todos vosotros por habernos atendido hoy, tanto primero en la retaguardia con Diego Camacho y después en Generación Euro con Mario Conde. Ha sido un placer y bueno, pues ha sido en estos últimos minutos una auténtica lección magistral de Derecho. Solo me cabe añadir pues el viejo adagio, aforismo latino, sed lex, dura lex. La ley es dura, pero hay que cumplirla, ¿no? O al menos así se pronuncian, bueno, pues juristas de un prestigio tan reconocido como Mario Conde. Mañana os espero, mañana jueves. Cuidaos y hasta mañana.